Está claro que la aceptación se va a convertir en la protagonista de este año 2026. Y es que ya hemos trabajado mucho, ya hemos hecho muchas cosas en los años anteriores. Hemos trabajado con nuestras emociones, hemos trabajado con nuestro cuerpo físico, con la alimentación, con la relación con los demás. Y ahora hay que dejar de luchar. Hay que aceptar que las cosas están en su lugar, que es el lugar más apropiado para nosotros mismos y para la humanidad en este proceso de ascensión que estamos viviendo. Deja que las cosas pasen, decía el Maestro Jesús. No nos empeñemos tanto en querer que todo suceda como nosotros queremos, en que las personas se comporten como nosotros deseamos que se comporten o consideramos que sería mejor para ellos, y vamos a practicar la aceptación entendiendo que incluso aquella lucha que tenemos con nosotros mismos tampoco hay que llevarla al fanatismo. Hay días que las cosas salen mejor que otros, unos días salen muy bien, otros salen muy mal, y hay que aceptarlo así y sobre todo no fanatizar en nuestro propio control de nosotros mismos. Esto es lo que nos dice el arcángel Aniel en esta canalización que vamos a escuchar ahora con muchísima atención. Un saludo, familia. Yo soy Aniel. La aceptación no es un concepto etéreo ni una virtud decorativa. Es una herramienta concreta de transformación individual y planetaria. Y en esta época que vivís, pocas herramientas son tan decisivas como esta. Habéis escuchado muchas veces que estáis en un proceso de ascensión. Algunos lo imaginan como una escalera hacia algo superior, más luminoso, más puro, pero la ascensión no es una huida hacia arriba, es una integración profunda de todo lo que sois. No se asciende dejando atrás lo humano, sino aceptándolo plenamente, y aquí es donde muchos tropiezan. La resistencia es el verdadero peso que impide elevar la conciencia. No es el dolor ni el miedo ni la sombra. Es la resistencia a sentir, a mirar, a reconocer. Mientras lucháis contra lo que sois o contra lo que ocurre, vuestra energía queda atrapada en un bucle que se repite una y otra vez, tanto a nivel personal como colectivo. La aceptación no significa aprobarlo todo ni rendirse ante lo que daña. Significa dejar de gastar energía en negar la realidad tal como es en ese instante. Cuando aceptáis, dejáis de ponerle compuertas al río y empezáis a leer su corriente. Y ahí es cuando podéis elegir cómo moveros dentro de ella. En el proceso de ascensión individual, la aceptación actúa como un estabilizador. La mayoría de vosotros estáis experimentando un aumento de la sensibilidad, cambios emocionales intensos, momentos de claridad seguidos de confusión. Eso no es un error del camino, es el camino mismo. La conciencia se expande cuando deja de fragmentarse y se fragmenta cada vez que decís internamente, esto no debería estar pasando, yo no debería sentir esto, yo debería haberlo superado. Cada debería es una forma de rechazo, y cada rechazo os ancla al nivel de conciencia que queréis trascender. Aceptar no es quedarse donde estáis, es dejar de luchar con el punto exacto en el que os encontráis, y a partir de ahí la transformación se vuelve posible. Sin aceptación no hay verdadero cambio, solo un desplazamiento forzado. Muchos buscadores espirituales se exigen una coherencia permanente, una calma constante, una vibración alta ininterrumpida,
sin darse cuenta de que en la mayoría de los casos esa exigencia no eleva la conciencia, la tensa. La aceptación os permite vivir cada estado sin identificaros con él. Vosotros no sois vuestra tristeza, ni vuestro enfado, ni vuestra fatiga, pero tampoco necesitáis expulsarlos para seguir avanzando. La conciencia asciende cuando puede sostenerlo todo sin colapsar. A nivel planetario ocurre lo mismo. La humanidad está atravesando una revelación profunda de sus propias sombras, conflictos, desigualdades, miedos antiguos, estructuras que ya no sostienen la vida. Muchos reaccionan con negación, polarización o violencia. Otros intentan vibrar alto para no ver lo que duele. ¿No es verdad? Pues bien, ninguna de esas respuestas facilita la ascensión colectiva. La aceptación planetaria no es pasividad ante la injusticia, es lucidez. Es ver claramente lo que está ocurriendo sin maquillarlo ni demonizarlo. Solo una conciencia que acepta puede transformar sin repetir los mismos patrones de lucha que desea superar. Cuando una masa crítica de seres humanos deja de resistirse a la realidad y comienza a observarla con responsabilidad y presencia, el campo colectivo se reorganiza. La aceptación no actúa solo en el interior de cada uno, también modifica la red invisible que os conecta a todos. Por eso la aceptación es una herramienta de ascensión y una herramienta muy eficaz. Aceptad que el planeta está cambiando y que ese cambio no será cómodo. Aceptad que viejas formas de vivir, producir, relacionaros y gobernaros ya están colapsando. Y resistirse a ese colapso solo prolonga el dolor, mientras que aceptarlo permite crear desde otro nivel. A nivel individual, aceptar vuestra propia sombra es uno de los actos más elevados de servicio planetario. Cada vez que dejáis de proyectar vuestro conflicto interno en el exterior, reducís la carga del campo colectivo. A medida que os hacéis responsables de lo que sentís sin culparos ni culpar a nadie, algo se ordena más allá de vosotros. No subestiméis el enorme impacto de un ser humano que acepta. Aceptar el propio miedo lo desactiva como fuerza inconsciente. Aceptar la propia rabia la convierte en energía disponible para el cambio. Aceptar la tristeza la transforma en comprensión profunda. Nada de eso ocurre cuando tratáis de borrar estados internos por la fuerza o envolverlos en un celofán de discursos espirituales. La ascensión no es un escaparate de luz, es una maduración de la conciencia. Y sí, muchos de vosotros sentís un cansancio que no es solo físico. Es el agotamiento de sostener una identidad que ya no encaja, de mantener versiones de vosotros mismos que seguramente os fueron útiles en otro momento, pero que ahora os ahogan. La aceptación os permite deshaceros de esas capas sin violencia. No tenéis que destruirlas, basta con reconocer que ya cumplieron su función. También necesitáis aceptar que no todos ascenderán al mismo ritmo ni de la misma manera. Esto es crucial para el equilibrio colectivo. La impaciencia espiritual crea nuevas formas de separación. Los despiertos frente a los dormidos, los conscientes frente a los inconscientes. Esa división no pertenece a la frecuencia de la ascensión, pertenece al ego refinado. Aceptar el punto evolutivo del otro no significa seguirlo ni imitarlo, significa no convertirlo en enemigo. El planeta no asciende cuando unos se sienten superiores a otros, sino cuando la diversidad de niveles de conciencia puede coexistir sin anularse. La aceptación es el suelo firme desde el cual la compasión se vuelve real y no sentimental.
Aceptad que habrá retrocesos aparentes, que habrá días de claridad y días de confusión, que habrá avances colectivos seguidos de crisis. Esto no es solo un fallo del proceso, sino su naturaleza misma. La conciencia no se expande en línea recta, se sacude, se reorganiza y se reajusta. Cada vez que aceptáis un instante de oscuridad sin perder la presencia, ancláis un rayito de luz verdadera en la materia. No esa luz idealizada, sino una luz que puede sostener lo humano. Os repito que no estáis aquí para salvar el mundo negando su dolor. Estáis aquí para acompañar una transición profunda sin huir de lo que ésta revela. La aceptación no os resta fuerza, os la devuelve intensificada. Cuando aceptáis, dejáis de fragmentar vuestra energía entre lo que es y lo que debería ser. Toda esa energía vuelve al presente, y el presente es el único punto desde el cual la ascensión ocurre. No os pido que aceptéis porque sea bello. Os animo a aceptar porque aceptar es el acto más inteligente en este momento evolutivo. Aceptad vuestro cuerpo cambiante, aceptad vuestra historia sin justificarla ni rechazarla, aceptad vuestras dudas sin convertirlas en identidad, aceptad el ritmo del planeta sin caer en la desesperación, y entonces, desde esa aceptación, la acción que nazca será clara, firme y alineada. No reactiva, ni violenta, ni compulsiva. La ascensión individual y planetaria no se acelera forzando, se facilita retirando la resistencia. Yo permanezco en la frecuencia que se activa cada vez que alguien deja de luchar consigo mismo, no como un consuelo, sino como un recordatorio silencioso de que el camino no exige perfección, reclama presencia. Aceptad donde estáis, aceptad lo que sois ahora, aceptad el proceso, y desde ahí todo lo demás se ordena.